podrías aprobarse, obviamente que se está debatiendo esta reforma, la versión final no se sabe todavía cuál será, pero Correcto. en particular, ¿cuáles son los puntos que considera usted más importantes de esta, que deberían ser incluidos en esta Le doy reforma? dos o tres temas que son críticos, ¿no? La flexibilidad presupuestal es muy importante. O sea, en este momento para poder cambiar de partida, eh, pasar de un rubro a otro, de un proyecto a otro, etcétera, recursos, como lo haría cualquier empresa, digamos, privada o otras empresas petroleras nacionales, nosotros tenemos que pasar por un proceso tortuosísimo que nos lleva mucho tiempo y que le da una gran rigidez a petróleos mexicanos. Ese es un caso. El caso, por ejemplo, de las normas a las cuales nos tenemos que sujetar para la contratación de obra. Las mismas reglas que se le aplican hoy a la Secretaría de Educación para la construcción de un aula, de una escuela, son las mismas reglas que se nos aplican a Petróleos Mexicanos para la contratación de una reconfiguración de una refinería, que son dos proyectos totalmente distintos, no solo por su escala, sino sobre todo por la incertidumbre asociado con uno y otro. Cuando se construye un aula, la incertidumbre es relativamente poco, es un proyecto de construcción bastante cierto. Cuando se reconfigura una refinería, desde el momento en donde se abre la refinería, comienza una serie de cosas que no se saben exactamente cómo se van a tener que resolver. Entonces, para Pemex es crítico el tener un régimen de contratación de obra pública diferenciado, que acomode, que tome en cuenta las características propias de esta industria. Ese es otro. El programa 2008-2012 de Pemex está hecho bajo la aprobación, está condicionado a la aprobación de la reforma energética. ¿Qué tan optimista se siente de que sea aprobada la reforma? Bueno, yo creo que si uno compara la opinión pública de hoy con la de hace algunos años, el avance ha sido notable. Hay un acuerdo en general en que algo tiene que hacerse con petróleos mexicanos, que no se puede quedar así y que está viviendo una situación difícil que le hace perder muchas oportunidades, no solo de negocio para Pemex, sino que al país, a México, un país que tiene riqueza en materia de hidrocarburos y que no la está explotando debidamente. De por sí eso ya es un gran avance. Yo creo que también ya hay un reconocimiento de que está sujeto a un régimen regulatorio excesivo, que hace que le pone una serie de limitantes, de camisas de fuerza, que no debería de tener porque lo que le crea es un hándicap en materia, en relación con otras empresas petroleras. Creo yo también que hay una conciencia que es necesario revisar la carga fiscal de petróleos mexicanos. Ya se inició, como Hacienda misma lo ha planteado, una primera revisión en el 2005, una segunda en el 2007, que va a tener impacto en el 2008, y ahora lo que parte del paquete de iniciativas que mandó el presidente incluye una iniciativa para ajustar su régimen de pago de impuestos para que podamos entrar a desarrollar proyectos más costosos. La era del petróleo barato relativamente de bajo costo en México ya se acabó. Los proyectos que tenemos por delante, muchos de ellos son proyectos mucho más costosos. Chicontepec, por ejemplo, que es un proyecto muy importante en el estado de Veracruz en tierra, pues tiene costos más altos porque es un yacimiento muy distinto a otro tipo de yacimientos. Y lo mismo sucede con aguas profundas, en donde Pemex apenas está comenzando a incursionar. Ahorita volvemos a esos temas, pero entonces se siente optimista de que hay conciencia de que se necesita aprobar una reforma, sea como sea. Yo creo que ya hay conciencia de que la reforma se necesita y hay conciencia en prácticamente las fracciones políticas o todos los grupos políticos, con una excepción de un grupo, digamos, de una fracción del PRD encabezado por Andrés Manuel López Obrador, que mantiene una oposición sistemática y continua a cualquier planteamiento de reforma en Pemex. El resto, incluso buena parte ya del PRD, como se ha estado expresando durante las últimas semanas, está claro, está consciente de que se necesita una reforma para fortalecer a Pemex. ¿Hay un plan B en caso de que no se apruebe la reforma o de que se apruebe una reforma que realmente no sea efectiva? Bueno, realmente no hay un plan B como tal, porque la reforma que mandó el presidente Calderón es una reforma mínima, mínima en el sentido de que no plantea un cambio, una reforma a la Constitución, que muchos opinan, y yo me incluyo en eso, que hubiera sido lo más deseable. Se queda en reformas que no modifiquen la Constitución y por lo tanto la verdad es que el conjunto de cambios que se proponen pues son los indispensables para poder realmente darle una inyección de oxígeno
a Petróleos Mexicanos. Yo le diría que de no pasar yo no concibo además que fuera todo o nada, no va a ser una decisión binaria. Yo creo que como en todo proceso legislativo va a haber una revisión de todos los aspectos de la reforma y lo que yo anticipo es quizá que, bueno, pasen muchos de los temas mandados por el presidente tal como los mandó y otros que pasen quizás con modificaciones que hayan introducido otras fuerzas políticas, como es razonable que suceda en un debate legislativo. Vamos a hablar ahora de producción. Hay analistas que pronostican que la producción podría caer este año a 2.6 millones de barriles diarios, las exportaciones a 1 millón de barriles. ¿Cómo puede mantener Pemex el nivel de producción cuando Cantarell están bajando las reservas? Bueno, lo que pasa es que se están incorporando nuevos yacimientos que están teniendo incrementos interesantes en la producción. Eh, la verdad es que llegue la producción a 2.6 este año no es un escenario realista. Se deriva más bien de una coyuntura mala que tuvo Pemex durante abril, mayo y junio. Hubo un desperfecto de un ducto importante en la sonda de Campeche, que nada más ese puro desperfecto tuvimos que sacar de operación el ducto durante, pues yo no recuerdo el día, más de 40 días estuvo fuera de operación y eso costaba diariamente entre 85 y 90 mil barriles. Entonces eso hizo que el principio del año fuera un principio del año malo. Ahorita ya la producción está, digamos, en 2 millones 800 y se va recuperando gradualmente. Esperamos más bien cerrar con niveles más altos hacia la terminación del año. ¿Cómo Quizás de qué niveles yo estamos creo que hablando? estaríamos arriba del 2.900 hacia fines de año. Es importante la contribución que va a tener Chicontepec, precisamente este nuevo yacimiento. Es un yacimiento que el año pasado apenas produjo del orden de 30,000 barriles y ya para este año estamos pensando que va a estar produciendo más de 70,000 barriles. Kumalopsat, que es un yacimiento marino cercano a donde se encuentra Cantarell, digamos, en la plataforma continental y por lo tanto no es de aguas profundas, sino es de aguas someras, también sigue aumentando su producción y va a tener una contribución adicional importante este año. No recuerdo el número exacto, pero creo que estamos hablando como unos 35,000 barriles adicionales de Kumalop. De esa manera, esas nuevas producciones van a contrarrestar, no del todo, parcialmente, la declinación de Cantarell. Hablando de Chicontepec, ¿cuál es el próximo mayor contrato que ustedes otorgarán o tienen planes de otorgar? Sí, hay licitaciones que están en curso. Este, hubo hubo una licitación importante de perforación que se declaró desierta y eso nos retrasó precisamente unos meses porque hay que volver a reponer, a rehacer la licitación, pero ya se licitó, lo ganó ya otra compañía, por cierto, con costos ¿Qué, sustancialmente más bajos que los que habían aparecido en la primera qué licitación. compañía fue? Ahorita no recuerdo, Ah, no ok. recuerdo el nombre, si quieres se lo proporciono Sí, más tarde. gracias. ¿Cómo se llama? Entonces ganó esa licitación y vienen una o dos licitaciones más durante el año, todas, digamos, vinculadas con los trabajos de perforación y de lo que es la construcción de la infraestructura para la recolección de los ¿Y de hidrocarburos qué en la monto de zona. inversiones estamos hablando? Bueno, Dos estamos licitaciones. hablando de contratos que este año, digamos, son contratos del orden de 300 pozos cada uno. El monto exacto no se lo quisiera comentar porque además todo depende si van solo la perforación o va la perforación más los ductos de recolección o va la perforación más los ductos más los caminos más las peras que son las plataformas donde se construyen. Estamos experimentando con diversos modelos de contratos para ver cuáles son los que resultan más favorables para Petróleos Mexicanos, todos licitados. En el tema de aguas profundas, ¿cuál es el progreso que ha habido y por qué todavía Pemex no ha sido capaz de encontrar petróleo que pueda comercializar en estas aguas profundas? Ojalá y supiera yo la respuesta a esa otra pregunta, ¿no? Forma parte del riesgo de la actividad petrolera. Ha habido se han perforado 7 pozos y lo más importante en ese sentido es que, bueno, de estos, uno en particular resultó productivo y como está cerca de dos más por su escala, pensamos que es una explotación que es comerciable, digamos, viable comercialmente hablando, en gas. En crudo se sigue trabajando en la materia,
pero a un paso muy lento porque tenemos nada más un equipo que puede trabajar en aguas profundas en exploración. Vamos a recibir algún equipo adicional ahora en agosto y algunos más dentro de el año próximo, si todo va bien. Pero de todas maneras nuestra capacidad de presencia en aguas profundas es muy limitado comparado con lo que debería de tener Petróleos Mexicanos y con lo que tienen otras empresas que están trabajando en el Golfo de México. Durante la administración Calderón, ¿cree que se construirá una nueva refinería con o sin reforma? ¿Cómo sería? ¿Dónde? ¿De qué monto? Sí, el presidente Calderón el 18 de marzo dio una instrucción expresa a Pemex de que se iniciaran los estudios para la construcción de capacidad de refinería